Clases en casa con el profesor Alan Quevedo. Martes 14 de noviembre del 2023. El tema es la poesía. La poesía, pues les decía, la solemos relacionar con un tema romántico, pero no necesariamente tiene que ser un tema romántico el que se habla de la poesía. Hay diversos temas de poesía. Podemos ver el tema lírico, lo que vendría siendo el épico, dramático y pues el más común, el del amor, ¿verdad? Aquel que le dedicamos a nuestra enamorada, ¿sí? Pero ¿qué es la poesía? La poesía es un tipo de texto. Este texto emplea un lenguaje de forma estética. Y propone un juego de palabras. A lo que se refiere con juego de palabras es que dentro de la poesía vamos a encontrar lo que se le llama una rima. Vamos a encontrar rimas que son similares o parecidas, no tienen que ser exactamente iguales. También la poesía se define como una expresión artística de ideas y sentimientos escritos en verso. Pásenme el chiste, compadres. Porque yo no he dicho nada chistoso. Se escriben en verso. La escritura en verso, te lo explico un poco. Cuando tú escribes en prosa, que son los dos tipos de escritura, prosa y verso, cuando tú escribes en prosa, déjame te pongo un ejemplo aquí en el libro, porque aquí no hay alguno que esté, bueno, prosa, viene siendo esto de aquí. Se toma desde un lado, de un extremo del libro hasta el otro extremo del libro. Vamos a decir lo que abarca lo que es la página. Cuando escribimos en verso, se escribe como la letra de una canción. Se escribe de manera corta. Son fragmentos cortos, ¿sí? Y la estructura, ahorita también la vamos a ver. Voy a copiar un pedacito de un poema y les voy a poner cuál sería la estructura. ¿A qué se refiere con verso? ¿A qué se refiere estrofa? ¿A qué se refiere con rima? ¿Sí? Esas son las partes de un poema. Partes importantísimas que debemos de aprender. Con V, verso. Bueno, ahora vamos a ver los elementos de un poema. Se había dicho el lenguaje figurado. O lo que comúnmente conocemos como sentido figurado. El lenguaje figurado es la forma de expresar una idea a partir de su semejanza vaya, imaginaria o real con otra. El sentido figurado es cuando estamos comparando una cosa con otra. Mándeme.
Esto en los poemas en sentido figurado es como cuando decimos, por ejemplo, Noemí, tus cabellos son dorados como el oro. Ah, caray. No estoy diciendo que en realidad tenga oro en el cabello, sino estoy haciendo una relación entre el amarillo del oro con el amarillo de su cabello. La puedo agarrar a otra compañerita, ¿verdad? Para que no sea solo Noemí. Acá la compañera no sé cómo se llama porque es de quinto. Le puedo decir, es que tu cabello es rizado como el torbellino que arrasa el planeta. Así arrasas tu cabello con mi corazón. Ah, la torre, ya me puse bien poético, ¿verdad? Pero eso es la poesía. Eso es la poesía. El buscar unos elementos, relacionarnos con otros de tal manera que nosotros vamos a hacer un escrito que va a llevarnos ciertas ideas o sentimientos en forma de verso, ¿sí? Tenemos lo que es una rima también. La rima es la terminación igual o parecida de los versos. En cada verso tenemos, por ejemplo, una terminación con una palabra. Cuando cambiamos de verso y si comparamos la parte final de los versos, tiene que terminar igual o parecido, ¿sí? Algo parecido al sentido figurado tenemos lo que vendría siendo también en la parte de una poesía, la metáfora. Son muy parecidos. La metáfora es una figura retórica que implica retórica, que implica una comparación en donde se sustituye un concepto con otro. Con el que guarda alguna semejanza. Una comparación, profe, dice. Voy. Sí, una comparación en donde se sustituye un concepto con otro, con el que guarda alguna semejanza. Mándame. Mándame. Terminación igual o parecida de los verbos. Cuando hablamos de lo que es la metáfora, el ejemplo donde vamos a comparar cuál vendría siendo la metáfora, lo que queremos decir es: el sol da luz a la tierra. ¿Ok? Eso es lo que queremos decir, el ejemplo. Y lo que se da con una metáfora va a ser: el sol bañó ¿cómo dice? De oro a la tierra. El sol bañó de oro a la tierra. Por ejemplo, aquí podemos decir cabello dorado. Un ejemplo, ¿verdad? Son muy parecidas, ¿sí? Lo que vendría siendo el lenguaje figurado y lo que vendría siendo la metáfora. Cuando decimos cabello dorado podemos decir cabello
no sé, muy amarillo, muy güero, como lo queramos decir, ¿sí? El video, ahí les voy a dejar un ratito para que puedan copiar a los que están viendo, vayan a repetir. Continuamos, tenemos lo que vendría siendo una sinalefa. También se puede utilizar la sinalefa, aunque la sinalefa puede aparecer en diversos textos, pero bueno, la sinalefa se forma por la última sílaba de una palabra terminada en vocal y la primera sílaba de la siguiente palabra iniciada en vocal. Un ejemplo de sinalefa, ahí voy. Si escribimos digamos, tenemos esta parte. En los poemas se emplean. Esto es una sinalefa. ¿Sí? Aquí tenemos una sílaba que es se y lo emplean, emplean. Si lo separamos por sílabas, es otra sílaba. Termina una sílaba en vocal y la siguiente que inicia es con vocal, a eso se le llama sinalefa. Otra cosa que también suele suceder en las poesías es la aliteración. La aliteración es repetir sonidos. Hasta ahí, espéreme, mándenme. Vaya, no tiene que venir hasta acá, levante la mano, mijito. Repetir sonidos en un verso o palabra. ¿Sí? La aliteración es cuando repetimos sonidos en un verso o en una palabra. Por ejemplo, la libélula vuela entre los libros. ¿Alguien me quiere decir en esta frase, la libélula vuela entre los libros, cuál es el sonido que más se repite? La libélula vuela entre los libros. ¿Cuál es el sonido que más se repite? ¿La qué? La L. La L. ¿Quién dijo la A? Dice, la libélula vuela entre los libros. La que más se repite es la L. Esa se le llama como aliteración. Voy a borrar esta partecita de aquí y les voy a refigurar forma de expresar una idea a partir de su semejanza imaginaria o real con otra, por ejemplo, el cabello dorado, y queremos decir cabello muy amarillo. Se fue. Voy a apuntar otra aquí. Tenemos la repetición o anáfora.
Es la repetición intencionalmente de una palabra al inicio de la oración. Ejemplo. ¡Ay! Su anillito de plomo. ¡Ay! Su anillito plomado. Sí, se cierra en la admiración. Cuando decimos ¡ay, su anillito! Estas dos que se repiten, eso es la repetición o anáfora. ¡Ay, su anillito! ¡Ay, su anillito! La parte, lo que sigue, dice personificación. La personificación consiste en otorgar cualidades humanas a algo inanimado, coma, fenómeno natural, coma, sentimiento, o concepto. Ejemplo. El viento rugía con fuerza. Rugir no es algo que hace el viento. Ahí le estamos dando un concepto, vamos a decirle, pues no humanizado, porque también los humanos, bueno, pues sí podemos rugir, ¿verdad? Pero no le hacía así el viento. A lo que da a entender es que soplaba tan fuerte que hasta, de hecho ya sí hay una frase y hay una película que dice que el viento tiene miedo. ¿Han oído chillar o chiflar al viento? Sí. Que pasa muy rápido por los cables y se oye. Bueno, esa vendría siendo un concepto humanizado. El viento está chiflando o el viento está llorando. No, no está llorando, así se dice. Bueno, ya que vimos todas esas características que tiene, pues ahora sí que la poesía, tengo estos dos versos. Para empezar, digo estos dos versos, estas dos estrofas. Número 1. Cada uno de estos son versos. ¿Ok? Esos son versos. A todo el conjunto de versos se le llama estrofa. ¿Ok? Son. ¿Cuántos versos hay aquí? 4 versos. ¿Y cuántas estrofas tenemos? 2 estrofas. ¿Cuántos versos hay en esta estrofa? 2. ¿Dónde está? ¿Cuántos hay? Cuéntalos. 4. 4 versos. Las 2 estrofas son de 4 versos. Dígame. Vaya. Ahora, una diferencia que tienen estas 2 estrofas es la siguiente. Esta tiene rima. Ay, no rayó. Esta tiene una rima consonante y esta tiene una rima asonante.
¿A qué se refiere con rima consonante y rima asonante? Muy bien, para esto vamos a ver las rimas. Fíjate, dijimos que la rima es la terminación de una palabra en un verso parecida o igual y va a rimar con otra palabra, también terminación de otro verso. Un ejemplo es aquí, santo, llanto. Estas dos, anto, anto, son la rima. Santo, llanto. Otra rima que tenemos es amor, flor. Son dos rimas diferentes y si te fijas las dos terminan igual. Or, anto, anto. Eso se le conoce como rima consonante. Cuando la terminación es igual. Cuando la terminación es parecida, ahí cambia y se llama rima asonante. Por ejemplo, aquí, florecidas, ías con margaritas, ías. No terminan igual, porque aquí termina con idas y aquí termina con itas. Pero son rimas, porque terminan parecido. Nada más cambió una letra, pero ya no son iguales. ¿Sí me explico? Es como el paracetamol del Dr. Simi y el paracetamol que te vende Benavides. Es lo mismo, ¿verdad? Parecido, pero no es igual, ¿verdad? Es lo mismo aquí. Margaritas, florecidas. Y también tenemos este. La que termina es peñas, que termina en ea, hierba, que termina en ea también. Pero aquí termina en herba y aquí en eña. Me estoy explicando. Esas son rimas. ¿Sí? Son los dos tipos de rimas que hay. Rima consonante, terminan igual, y rima asonante, termina parecido. ¿Estamos hasta ahí? Excelente. ¿Dudas hasta aquí? Sinceramente es pura teoría. ¿A qué me refiero? Te voy a pedir de tarea que me traigas tarea. Está bien sencilla. Así de rápido. Me vas a buscar un poema chiquito, un poema corto. Y me vas a buscar con color. Me vas a subrayar. Si tiene alguna metáfora, los versos, cuáles son, cuántas estrofas, sinalefas, ¿sí? Rimas, tienes muchos colores. Todas las características que vimos las vas a buscar en el poema que encontraste. ¿Ok? Nada más. Todas las tienes ahí y te puse ejemplos. ¿Sí? ¿Dudas? Bueno.